Hola Andrea, espero que estés muy pero muy bien y en el video de hoy te voy a traer la historia de los tacones. Hace un par de meses yo hice un video sobre por qué los hombres dejaron de usar falda y es que anteriormente la falda pues bueno era una prenda tanto femenina como masculina, pero pues bueno luego se feminizó y con los tacones pasó lo mismo, o sea fue un tipo de zapato que empezaron usando los hombres y luego se convirtió en algo femenino. Pero antes de entrar en la historia te quiero pedir que por favor, si no te has suscrito, te suscribas a mi canal porque pues bueno, eso me ayuda a llegar a muchísima más gente. Dale click. ¿Ya te suscribiste? Pues comencemos. El ejemplo más antiguo que tenemos sobre los tacones proviene del antiguo Irán en el siglo X. En ese momento Irán era conocido como Persia y fue así como el ejército persa fue el que tuvo el honor de utilizar tacones por primera vez. Verán, los persas eran excelentes jinetes y la caballería por tanto formaba una parte importante del ejército. Y era así como los soldados a caballo cargaban hacia el enemigo de pie en la silla de montar para luego disparar un arco. Pero disparar un arco desde un caballo a la carga no es nada fácil. Y así fue como se creó este tipo de calzado inteligente. Porque los persas descubrieron que un tacón un poco más largo ayudaba a que sus pies permanecieran en los estribos cuando se disponían a disparar. Y una cosa que vale la pena destacar es que a pesar de los milenios, actualmente se utiliza el mismo principio. Y es por esto que ahorita vemos botas de vaquero y botas para montar con un pequeño tacón. Ahora bien, en el siglo XII los tacones habían llegado a la India, pero esta vez con las mujeres. Y es así como tenemos el relato o el ejemplo más antiguo de mujeres usando tacones, cuando vemos una representación de una bailarina en el templo Ramapa. Pero bueno, volviendo a los persas. El imperio persa tenía vínculos comerciales muy importantes con varios países europeos. Y así fue como la idea de los tacones llegó a Europa. Porque pues bueno, las rutas comerciales no eran solamente para intercambiar bienes, sino también un poco de la cultura. Y en la década de 1400, las mujeres en Europa, especialmente en España y en Venecia, comenzaron a usar zapatos de plataforma alta llamados chopines. Originalmente este tipo de zapatos se utilizaba sobre el zapato normal porque pues bueno, en ese momento las calles medievales estaban llenas de sucio y de estiércol. Recuérdense que la gente estaba en caballo. Pero bueno, el caso es que eventualmente estos zapatos se convirtieron en una declaración de moda. Y así fue como las cortesanas y las mujeres de la nobleza comenzaron a utilizar estos zapatos que les daba un andar bastante sexy porque estos chopines eran muy altos. Tanto así que en algún momento el gobierno de Venecia aprobó una ley que limitaba la altura de los chopines a 3 pulgadas, pero las mujeres no le hicieron caso. Esta fue quizás la primera ley relativa a los tacones. En el siglo XVII pasan dos cosas. Primero, los zapatos de tacón alto habían adquirido como que un look más parecido a lo que vemos ahorita, es decir, los dedos de los pies estaban más cerca del suelo y el talón estaba más bien levantado por un bloque pequeño. Pero inicialmente fueron los hombres quienes usaban este tipo de zapato. Verán, en ese momento los zapatos de tacón eran un símbolo de estatus y solo los hombres que tenían mucho dinero podían permitírselo. ¿Por qué? Porque evidentemente es un zapato impráctico. Si tienes que trabajar no vas a estar en tacones todo el día, a menos que pues bueno seas una mujer en esta sociedad donde tienes que trabajar en un restaurante que te exige tener zapatos de tacón de 10 centímetros y qué sé yo. Pero bueno, el caso es que en ese momento los zapatos de tacón se convirtió en un zapato para la nobleza. Tanto así que Luis XIV de Francia lo consideraba como un símbolo de poder e incluso pensaba que cuanto más alto el tacón, más poderoso el usuario. A Luis XIV de verdad que le encantaban los zapatos y fue tanto así que mandó a hacer muchos pares e incluso los utilizó con una variedad de materiales como el satén y el terciopelo. También los hizo teñir o pintar de rojo o azul para enfatizar aún más su lujo. Pero pues bueno, como todo lo de la realeza eventualmente se popularizó y los hombres comunes y corrientes quisieron empezar a usar tacones. Esto otra vez condujo a regular la altura del tacón. Y solo a la realeza se le permitían tacones de más de 2,5 pulgadas. En ese momento las cortesanas también empezaron a usar zapatos de tacón. Pero vale la pena destacar que las mujeres en la corte podían hacer muchas más cosas que sus contrapartes comunes, es decir, las mujeres de clase media o clase baja podían hacer. Porque no fue hasta el siglo XVIII que las mujeres comunes y corrientes comenzaron a usar tacones. Y acá fue cuando se empezó a hacer una distinción entre los zapatos de tacón para hombres y los zapatos de tacón para mujeres. Verán, los zapatos de tacón entonces
Entonces, para mujeres, tenían tacones mucho más delgados que los hacía más difícil de usar. Todo esto cambió en la época del Renacimiento, porque pues bueno, los hombres se empezaron a ver como seres racionales y dejaron de usar tacón porque necesitaban diferenciarse de las mujeres que pues bueno, éramos irracionales. Y pues bueno, como los tacones se usaban por estatus y por moda, eran irracionales. Pero este no fue el mayor cambio que vivieron los tacones en esa época. Verán, en la Revolución Francesa la gente dejó de usar tacones porque, como ya dije, quienes usaban los tacones en un principio era la gente de la realeza y pues bueno, nadie quería ser asociado con la nobleza en ese momento. Pero no fue solamente en Francia, sino que en Estados Unidos y en el Reino Unido los tacones y otros productos de belleza se consideraban como una cosa de brujas. No sé por qué, no me pregunten. Aparentemente nosotras éramos las irracionales, pero pues bueno, no fuimos nosotras las que crearon esas reglas absurdas de ese momento. Y así fue como en esa época, si una mujer usaba tacón, lo más probable es que hubiese terminado siendo quemada en una hoguera. Pero bueno, a mitad del siglo XIX, los tacones altos volvieron a experimentar un renacimiento. Pero como lo dije anteriormente, después de la Ilustración, pues nada, esta prenda pasó a ser una cosa específica de las mujeres. Una de las cosas que de verdad popularizó el tacón fue la invención de la máquina de coser en la década de 1850. Y es que esto significó que los zapatos de tacón ahora se podían producir en masa. Y con esto, pues nada, se redujo el costo y empezó a popularizarse entre las masas. Ya no era como que un lujo que solamente podían permitirse las mujeres de la nobleza, sino que, pues bueno, cualquier persona podía acceder, así sea, a un par de zapatos de tacón. Aún así, todo esto se vio limitado un poco con las dos guerras mundiales, porque pues nada, los fabricantes de tacones, como los fabricantes en todo el mundo, estaban sujetos al racionamiento. Así fue como materiales como la seda, el caucho y el cuero ya no estaban disponibles tan fácilmente, por lo que se empezaron a utilizar materiales mucho más baratos como el corcho o la madera para la suela. Una de las cosas que pasó también en esa época es que se popularizó la falda y con esto que las mujeres mostraran más pierna. Y pues nada, los tacones hacen que las piernas se vean más largas, los músculos más tonificados y ayudan a levantar los glúteos. Entonces pues a pesar de que no había mucha oferta, la demanda nunca disminuyó. Una de las fotos más icónicas de todos los tiempos es Marilyn Monroe con este vestido blanco y tacones. Y fueron imágenes así las que en verdad ayudaron a convencer a las mujeres que utilizar esta ropa, utilizar este tipo de zapatos era la forma más fácil de ganar la atención de un hombre. Evidentemente todo esto cambió con la segunda ola del feminismo. En 1970 pues bueno, las mujeres empiezan a utilizar zapatos que fuesen más cómodos. Y pues bueno, toda esta idea de complacer a un hombre, de llamar la atención de un hombre, dejó de tener popularidad. Porque lo cierto es que en esa época una de las cosas que también pasó es que más mujeres nos incorporamos al área laboral. Y pues nada, o sea, es súper difícil pasar 8 horas, 9 horas parada con un par de tacones puestos. Curiosamente, en esa época también llegó al mercado los zapatos de Manolo Blahnik, que pues bueno, si vieron Sex and the City, saben a quién me estoy refiriendo, que pues hasta el día de hoy es un diseñador de zapatos muy popular. En la época de los 80, una de las cosas que pasó es que se empezó a ver hombres usando tacones. Hombres como, por ejemplo, Freddie Mercury, David Bowie, etcétera, etcétera. Y acá pues bueno, se empezó a ver el tacón como una cosa más subversiva, pero al final era un par de hombres quienes estaban usando el tacón, o sea, no fue algo como que se popularizó otra vez. Y es algo que siento que se ve ahorita como con artistas como Bad Bunny, por ejemplo, que usa falda, que usa tacones. O sea, siento que hay muchos artistas que se quieren salir de todos estos roles, pero al final no es algo que se populariza realmente. O sea, siento que una vez que una prenda se convierte en algo exclusivo para las mujeres, en la vista de los hombres pierde su valor. Es como que no, esto es solamente de mujeres. Y es por esto que, aunque las mujeres ahora podemos usar pantalón, por ejemplo, que antes era una prenda exclusivamente masculina, podemos usar trajes para ir a un evento, lo cierto es que esto no pasa lo mismo con prendas femeninas, así estas prendas hayan comenzado siendo para hombres. E incluso hombres tan poderosos como el rey de Francia. Y el problema real no es ese. El problema real es que yo no tengo problema en usar tacón, pero no es algo que uso todos los días. O sea, es algo que quizás puedo usar un par de veces cuando tengo una fiesta, pero no es algo que voy a usar en mi día al día. Y siento que el problema realmente con todo esto de los tacones no es que tú los quieras usar o no, sino que muchas empresas te impongan cierto código de vestimenta para verte elegante, para verte profesional. O sea, hay muchas mujeres que se quejan
quejan porque, pues, bueno, trabajan en restaurantes, tienen que estar paradas un montón de tiempo y evidentemente usar tacones no es lo más cómodo, pero pues nada, están en estos códigos de vestimenta de que si quieres tener este trabajo tienes que usar tacones. Al final el problema, como todo, no es quererlos usar o no, sino la imposición de cuando lo tienes que hacer porque sí. Así sea una cosa que sea impráctica, que no sea cómoda, que a veces te dificulte hacer tu trabajo. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes todo esto? Déjenmelo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.